publicación del reportaje sobre la tesis de Pedro Castillo y de Lilia Paredes, realizado por Vicky Zamora, la Presidencia de la República emitió simplemente un comunicado. Como ya es costumbre, no dio ninguna explicación, solo adjetivos, prensa desestabilizadora, entre otros términos. Indicó también que la tesis no era oficial. La César Vallejo aclaró inmediatamente que sí. El comunicado presidencial llega incluso a insinuar que Turnitin, este programa antiplagio, no es confiable. Y eso no es casual, porque lo que buscan es que no se centren en ese punto, porque el objetivo es distraer de todas las otras barbaridades encontradas en esta tesis que tienen además connotación penal, como son la invención y falsificación del nombre de 2 validadores cuya responsabilidad recae únicamente en quienes hicieron la tesis, Pedro Castillo y su esposa. Esta semana además apareció el profesor que la pareja presidencial consigna, porque aquí está la consigna como el asesor de la tesis, Gerardo Gaitán. Apareció para decir que no fue él el asesor, lo dijo en el programa de Beto Ortiz y también esta semana ante nosotros. Gravísimo. Y ahí no queda todo. En la tesis, como dijimos, una parte fue el marco teórico en casi 100% plagio, pero luego viene una parte importante que es el sustento de la tesis, una encuesta. La tesis era, como recordarán, sobre equidad de género. ¿Sabe cuáles fueron algunas de las preguntas de esa encuesta sobre este tema a alumnos además de 9 y 10 años? ¿Qué es la SUNAT? ¿Qué es la SUNAT? ¿Qué es Foncomún? Más y más sorpresas en la tesis presidencial en esta segunda entrega de Vicky Zamora y Cristian Loaiza. Quien habla no ha participado como asesor de esta tesis. Yo he sido profesor de un curso y por el profesor de un curso no es el asesor. Al plagio y a los validadores inexistentes se suma un hecho gravísimo. Gerardo Gaitán Meregildo asegura que no fue el asesor del presidente. Después de consignar el nombre de la universidad, el título de la tesis, los autores, Castillo Terrones José Pedro, Paredes Navarro Lilia Ulcida, aparece el nombre del asesor, Gerardo Gaitán Meregildo. La universidad se resuelve contratar al doctor Gerardo Gaitán como asesor de la tesis tal, sino ¿cómo voy a ser yo asesor? Sería un asesor informal y el asesor informal no tiene ningún valor. La pareja presidencial escribió en la tercera página de esta tesis un agradecimiento al asesor que dice que no los asesoró. Al doctor Gerardo Gaitán Meregildo por su valioso asesoramiento para la realización de nuestro trabajo de investigación, lo cual irá en beneficio de la juventud y de la educación. En mi haber no existe ninguna resolución que yo sea el asesor. Pero eso no es lo único, hay más. Aquí el detalle de las preguntas que debieron validar los académicos inexistentes, los personajes fantasmas que no figuran en RENIEC, aquellos que debían determinar que el cuestionario planteado a niños de tercer y cuarto grado de primaria estén dirigidas a encontrar respuestas sobre la equidad de género vinculado al aprendizaje. En los anexos de la tesis, además de las fotografías, de las fichas de validación, también se encuentra descrito cómo se realizaron los 4 talleres y se encuentra también el cuestionario, parte de las preguntas que ellos emplearon a los niños. Por ejemplo, aquí, el documento nacional de identidad se tramita en la municipalidad, la comisaría, la gobernación, la RENIEC. Acá, con respecto a la comunidad, les preguntan, la autoridad de las rondas campesinas es el director de la escuela, el teniente gobernador, el presidente de rondas campesinas, el enfermero. El término de MUNA significa, aquí hay otra, el término Foncomún significa, y las preguntas continúan. Acá, por ejemplo, les preguntan, ¿qué significa la SUNAT? Existen muchas aristas que se deben evaluar en este trabajo académico. No se trata únicamente de plagio, sino
de una serie de irregularidades que no fueron obstáculo para que Pedro Castillo y Lilia Paredes obtengan el grado de magíster. Entre el 2010 y 2012, la Universidad César Vallejo llegó a Tacabamba. Aunque no tenían local propio, abrió la escuela de posgrado para maestros en el local municipal. Gentilmente el doctor César Acuña nos cedió acá, en este caso a Tacabamba, como es su tierra, para poder realizar estudios de maestría para todos los profesores de este ámbito. A partir del 2010 formamos un grupo de 50 profesores y de entre ellos estaba el profesor José Pedro Castillo Terrones y también su esposa. ¿Cómo era respecto al tema económico? El doctor César Acuña nos daba aquí un descuento del 50% aquí en Tacabamba. Aquí hicieron bachiller, hicieron licenciatura y muchos hicieron la maestría. Eso daba esas facilidades, entonces estamos agradecidos en ese aspecto. El agradecimiento con César Acuña es tal que Pedro Castillo y Lilia Paredes no dudaron en dedicarle unas palabras en la tercera página de esta tesis. Al doctor César Acuña Peralta, rector fundador de la UCB, del programa de posgrado, por su compromiso con el Magisterio Nacional y por ende con el docente tacabambino, al ofrecer el programa de maestría en nuestra localidad, facilitando a los profesores seguir estudiando y así elevar el nivel de educación de nuestros niños. ¿Cuánto se elevó el nivel educativo de los tesistas? Aquí, un registro de notas en el que quedó consignado promedios altísimos para cada uno de los maestrandos. Pedro Castillo figura con 17, 18 y 18. El enfoque de género no es nuestra prioridad. O sea, ¿usted está en contra del enfoque de género? Totalmente. El hombre que muestra desprecio por el enfoque de género es el mismo que hace 10 años se afirma, investigó, defendió y sustentó con su tesis la importancia de la equidad de género en el aprendizaje. ¿Cómo hizo para argumentar sólidamente sobre un tema que constantemente minimiza? Quien le habla, conjuntamente con el doctor César Marrufo Zorrilla y el doctor Eric Carlo Figueroa, hemos sido nosotros los jurados de sustentación de la tesis de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones y de su esposa, la señora Lilia. Obviamente que a nosotros nos hacen llegar por parte de la universidad un documento, un oficio, donde nos piden ser jurados. Es en el año 2012, todavía no había una ley universitaria como la tenemos hoy, y en ese contexto es que se programó las sustentaciones en el distrito de Tacabamba. ¿Por cuánto tiempo expuso su tesis el profesor Pedro? Miren, la política de la universidad es que la sustentación es por 20 minutos. ¿Cuánto rigor académico se exigió a Pedro Castillo y Lilia Paredes para obtener el grado de magíster? Fueron ellos los que falsificaron las identidades de sus validadores, los que inventaron nombres y DNI para cumplir con los requisitos exigidos. Hoy, a la denuncia de plagio y de validadores falsos, se suma la del asesor que asegura no haberlos asesorado. Quien habla no ha participado como asesor de esta tesis. Yo he sido profesor de un curso y por profesor de un curso no es el asesor. Allí lo que existe una divergencia. El suscrito, como docente universitario, fue invitado a trabajar en la Universidad César Vallejo para dictar en el curso de maestría. Fue en el periodo 2012-1. En ese periodo se me indicó que debería dictar en el distrito de Tacabamba una asignatura de desarrollo de la investigación científica. Gerardo Gaitán Meregildo afirma que fue profesor, pero no asesor de la tesis del presidente y la primera dama. Su rol habría terminado a fines de junio y no en diciembre, cuando se aduce ocurrió la sustentación. Yo no tengo nada que ver en este tema de la tesis y el jurado está en la responsabilidad de evaluar y encontrar los vacíos que encuentra en la tesis para darle al doctorando o al maestrista, en este caso al profesor Pedro en su calidad de alumno, para que levante las observaciones. Gerardo Gaitán Meregildo afirma, reafirma y confirma no ser asesor de esta
tesis. Lo que tenemos aquí en la pantalla es el repositorio de la Universidad César Vallejo. Aquí esta página te permite buscar los asesores que ellos tienen consignados en su universidad. Vamos a buscar a Gaitán Meregildo. El resultado lo sentimos, no hay resultado para esta búsqueda, no existe tampoco en la propia César Vallejo esos apellidos, no están asociados a ninguna asesoría de tesis. A buscar a Gerardo Gaitán Meregildo en Concitec para ver cuáles son sus credenciales consignados, porque ser un asesor de tesis es un galardón para cualquier académico. Aquí se le ve su ficha, su currículum vitae. Aquí está, experiencia como asesores de tesis. Universidad Nacional del Santa, no dice Universidad César Vallejo. ¿Qué es exactamente el fraude académico? Bueno, hay varios tipos de fraude académico. De hecho, el fraude académico, el de menor complejidad o severidad es el plagio, pero también tenemos falsificación, tenemos manipulación de datos y tenemos invención. Invención es cuando no se hizo nada y se inventó una investigación. Falsificación es cuando, como lo dice el nombre, pongo cosas que verdaderamente no son para poder lograr el objetivo que yo quería. Hablar de falsificación, manipulación de datos, invención, es un nivel mucho más grave que hablar solamente de plagio. Pedro Castillo y Lilia Paredes han quebrado normas vinculadas a la integridad académica, la ética y la moral. Acá no ha habido ni un plagio y voy a defender la posición del señor presidente. No ha habido ningún plagio. Puede ser deshonesto, pero acá hay un marco jurídico. Ya nos estamos entendiendo. Acá hay una situación... Puede ser deshonesto. ¿Lo está aceptando entonces? Mire, no he visto la tesis, ya hay una investigación y hoy día la universidad ha sacado un comunicado de que ya lo están analizando e investigando, pero desde el punto de vista del derecho penal, el dominio del hecho no lo tiene el alumno. Lo que no menciona el abogado del presidente es la responsabilidad de los dos tesistas respecto a los documentos falsos, adulterados, aquellos que fueron presentados para darle validez al cuestionario que habrían sometido a niños del 3er y 4º grado de primaria. Parte de las preguntas que ellos emplearon a los niños, por ejemplo aquí, el documento nacional de identidad se tramita en... Acá con respecto a la comunidad les preguntan, la autoridad de las rondas campesinas es el director de la escuela, el teniente gobernador, el presidente de rondas campesinas, el enfermero. El término de MUNA significa, el término FONCOMUN significa, ¿qué significa la SUNAT? 60 preguntas de toda índole aplicadas a 28 estudiantes de 3er y 4º grado de primaria, es decir, niños de 9 y 10 años, sometidos a una rigurosa evaluación para que Pedro Castillo y Lilia Paredes puedan obtener un beneficio educativo. Si los validadores son falsos y si el asesor dice no ser el asesor, ¿quién verificó el trabajo de campo? ¿Quién guarda en sus archivos las autorizaciones entregadas por los padres de familia de los 28 niños para ser sometidos a preguntas de un trabajo académico realizado en horario escolar? Juzgue usted mismo si estas preguntas tienen que ver con la equidad de género y el aprendizaje. Por ejemplo aquí, los trabajos de la infraestructura escolar están a cargo de A, los alumnos, B, los profesores, C, el director y padres de familia, D, solamente el director. Se les pregunta también cuáles son los límites del distrito de Tacabamba, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. Se encuentran también preguntas como esta, los medicamentos básicos que existen en la escuela corresponden a el botiquín escolar, B, al Comité de Defensa Civil, C, al puesto de salud, D, al promotor de salud comunal. ¿Están vinculadas estas preguntas con la equidad de género? ¿Influyen los niños y niñas saber, por ejemplo, qué significa la SUNAT? ¿Cuál es el término del FONCOMUN? ¿Por quiénes está integrada las municipalidades? ¿Cuánto aporta esto al tema de género? Cada parte de este documento es pieza de un rompecabezas que se debe analizar. La base de lo escrito y redactado aquí, según Pedro Castillo y Lilia Paredes, se sustenta en estos libros consignados en la bibliografía.
20 en total. El primer documento que ellos consultaron, de nombre Compendio de Didáctica General, autor Luis Alves de Matos, editorial Capeluza, Buenos Aires, es un documento de 412 páginas. El segundo libro de Arancibia Violeta, Herrera Paulina, Stresser Caterín, titulado Manual de Psicología Educacional, es un documento de 334 páginas. Pedro Castillo y Lilia Paredes aseguran también haber consultado el libro de Ausubel, Psicología Educativa, de 769 hojas. Han leído además, de acuerdo a su propia bibliografía, el libro de Vaquero, Ricardo, que es de 275 hojas. Los voluminosos textos consultados no se ven reflejados en la tesis. Aquí inicia el marco teórico y ustedes van a ver que en la parte inferior de las hojas no aparece ningún pie de página, ninguna referencia, cita bibliográfica que indique la fuente de información. En ninguna, no hay autor, no hay título de los documentos que han consultado, año o editorial. Citas bibliográficas que se encuentran en el texto, enmarcadas en paréntesis, no son aporte de los tesistas, sino son producto del plagio. Existen diversos autores citados que no aparecen en su bibliografía. Este artículo es de la Universidad Autónoma del Estado de México del año 2006. Dentro de sus párrafos se contempla: en el contexto UAM es grato señalar que el plan de desarrollo vigente, y aquí colocan una cita, Martínez 2005, presten atención a esto, porque en la tesis del presidente Pedro Castillo y Lilia Paredes se replican 3 párrafos iguales, idénticos, empiezan también en el contexto UAM sin explicar qué significan estas siglas. Continúan, es grato señalar que el plan de desarrollo vigente, y miren ustedes, aquí la cita, esta cita es producto del plagio también. La discusión no se debe centrar solamente en el porcentaje, que es un indicador. Lo importante es si se cometió o no se cometió el plagio. ¿Puede la cita, que es parte del texto copiado, atribuirse como cita propia? No, porque para que sea cita propia, tiene que estar o en un pie de página o en las referencias. Si no hay eso, entonces queda claro que simplemente ha copiado y pegado todo de otro autor. Pedro Castillo y Lilia Paredes copiaron y pegaron párrafos de autores de diversos países: peruanos, argentinos, mexicanos, salvadoreños y costarricenses. Y es precisamente esta última autora la que tendría cita propia de los tesistas. Pero aquí un detalle: el trabajo de Sandra Araya fue copiado y pegado a lo largo de 4 hojas y media. No hay aporte académico, contribución de ideas o sustento de debate en esta tesis. No, lo único que salta a la vista es una serie de irregularidades y de adulteraciones. En el capítulo 2.1, Derecho a la Educación, la hoy pareja presidencial, luego de copiar el discurso de Kofi Annan, pasa a evaluar no la realidad del Perú, sino la realidad de El Salvador. Este es el documento original que detalla una realidad ajena a la de nuestro país, un artículo del cual copiaron 2 hojas y que le pertenece a la organización Las Dignas. Aquí se lee: la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, y presten atención aquí, este número 2 es la indicación de una referencia bibliográfica, le permite al lector ir al pie de página y conocer cuál es la fuente de información. Miren ustedes, número 2, informe julio 2001, junio 2002. ¿Qué pasa con el documento de Pedro Castillo y Lilia Paredes? Comienzan: la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, y anulan la cita, anulan la referencia.
Eso se repite a lo largo de su tesis más de una vez. Como ellos no analizan el contexto peruano, sino el de El Salvador, se puede leer que colocan como marco legal no la Constitución del Perú, sino la Constitución de la República de El Salvador, título 11, capítulo 1. El texto incluye también los compromisos del Estado salvadoreño por el derecho a la educación. Un texto que incluye palabras que no se usan en nuestro país como cachiporristas. La situación de la hoy pareja presidencial se agrava. ¿Podrá la Universidad César Vallejo sustentar la validez de este documento por el cual le entregaron a Pedro Castillo y a Lilia Paredes el título de magíster en psicología educativa? Me resulta extraño que algunas personas quieran defender de que recién se puede exigir integridad académica a partir de la ley universitaria o de SUNEDU. No, esto existía y existe en todo el mundo académico mucho más antes. Y si bien puede haber prescripciones legales, la parte ética es imprescriptible. ¿Puede hoy el mandatario y la primera dama seguir sosteniendo el argumento de la honestidad? ¿Se puede ser honesto acaso si se presenta documentación como si fuera de su creación? Si se busca engañar no solo a la universidad, sino también a la sociedad. Bien, marco teórico, como decíamos, al 100% prácticamente plagio. Capítulos como, lo habíamos mencionado en algunos momentos, porque cuando ellos están aquí hablando y dicen, por ejemplo, aquí el concepto de educación, no sé cuántos, el aprendizaje según Piaget, encuentre usted en la bibliografía donde citan a Piaget, o la teoría sociocultural de Vygotsky. Encuentre usted en la bibliografía donde está citado Vygotsky. Esos son solamente algunos de los puntos. Ahora, preguntas de ese tipo, ojo, no es a cualquier persona para poder entender a una persona adulta. Estamos hablando de niños de 4º grado, de 9 o 10 años, para una investigación sobre equidad de géneros, que como decíamos, pues hay preguntas como las de SUNAT o las de Fondo Común, pero por sobre todo, 28 muestras. 28 muestras en total es el número que tiene la encuesta, además de niños de 2 aulas y nada más. Con 28 encuestados se puede sustentar una tesis de maestría. Todo esto en verdad no es más que una burla y se entiende por qué inventaron a los validadores, pero eso es por un lado. Ok, lo inventaron y el jurado que aprobó este mamarracho para un grado de magíster, al respecto de la César Vallejo, simplemente sigue mutis, al igual que el presidente, 0 explicaciones. Beatriz Merino, en un gesto de transparencia, pidió a la rectora que publique la tesis. ¿Y qué hicieron? Se negaron, a pesar de que existe el precedente que ha dado precisamente este comité o este tribunal de transparencia y acceso a la información, que por supuesto que hay que reconocer que han hecho un gran trabajo y con una autonomía y una independencia impecables. Pero todo el resto y esa plana, todos ellos bajo tierra. ¿Quiénes son estos académicos cuyo compromiso con la verdad, con la transparencia es 0? Eso por un lado. Y por otro, además, ellos ya eran autoridades. No tenían los cargos de ahora, por cierto, pero sí estaban en la César Vallejo cuando en el 2012, pues, este documento con todo lo que ustedes están viendo fue aprobado. ¿No es cierto? ¿Quiénes eran ellos? Bueno, no sé si tenemos ahí sus nombres, ¿no? Cuando a casi todos les ponían 18 y 19, no se ponían a revisar por qué todos en Tacabamba tienen 18 y 19 y ahora están escondidos bajo tierra tanto como el dueño de la Universidad César Acuña. ¿Quiénes son? La rectora. ¿Quién es la rectora? Janet Tantalián. ¿Quién es el vicerrector de investigación? Jorge Salas Ruiz. ¿Quién es el director de la escuela de posgrado que tiene que responder por esta aprobación? Juan Manuel Pacheco. La pregunta es, ¿sus credenciales se las deben a los trabajos que ustedes han realizado, a la trayectoria, a la comunidad universitaria tan golpeada, o se la deben simplemente y a pie juntillas al dueño que hace, ordena que no den la cara, suponemos, porque ninguna otra explicación puede haber? Y sobre el dueño, precisamente.